puedes acercar. Iglesia, buenos días. Y buenos días para quienes también se conectan en este momento aquí con la Iglesia La Promesa, su casa. Un abrazo fuerte, un abrazo grande para todos, a la distancia y de manera presencial también. Señor es grande y misericordioso y hoy rendimos tributo a Él también, no porque nos dé más, sino por todo lo que nos ha dado. De manera que te invito a que le demos gracias a Dios en esta mañana. También honramos al Señor con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, porque Él es nuestro proveedor y hoy lo proclamamos nuevamente. Amén. Cierra tus ojos y allí en tu casa también, si estás con tu familia, dale gracias al Señor porque también es nuestro proveedor, también es tu proveedor. Y si algo faltare, el Señor también tiene la respuesta. Padre de la gloria, te damos muchísimas gracias porque hoy también honramos, Señor, te damos la gloria y la honra. Traemos lo que tú, una parte de lo que tú nos das, Señor. Agradecidos estamos, Señor, porque has provisto para nuestras necesidades, Señor. Siempre has sido fiel y lo serás. Tú eres el alfa y el omega. Tú eres el proveedor divino, Señor, y misericordioso. Gracias, Padre Celestial. Y si algo faltare, te pedimos en esta mañana, Señor, que tú lo suplas, Padre Celestial. Toda necesidad es tu promesa, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dale un aplauso al Señor, dile: Señor, aquí te doy lo que te corresponde, Padre. Gracias, gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Bien, hermanos, terminamos un ciclo como el Señor puso en nuestra misión, en nuestra personería, para desarrollar durante el año. Y ahora comenzamos con un área bien importante, y es el área del servicio. El servicio que no es otra cosa sino poner a disposición todos nuestros talentos, todas nuestras habilidades en el área que podamos desempeñarnos, que debemos desempeñarnos. No es otra cosa sino que ponerlos a disposición. En nuestro ámbito, en nuestro conocimiento, en nuestra convicción, el servicio no es una obligación. No es una obligación, porque el Señor, para todo lo que en Él concierne, nos da el libre albedrío. Así de sencillo. El Señor no obliga a nadie. El Señor solamente manifiesta y traza y da las directivas. Tiene las cartas de navegación que deja en su escritura para que el ser humano, escuchemos bien, el ser humano en general tenga una vida de éxito. Amén. Eso es todo. Cuando el Señor puso allí en el Edén a Adán y creó su familia y creó todo lo que hay, cuanto existe, fue para el hombre como tal. El hombre. Entonces dijo el Señor, y puso en unas versiones, y puso el Señor allí al hombre, y creó Dios al hombre, y no utilizó un lenguaje tan sofisticado para decir que mi esposa y yo somos hombre, por ejemplo. Sí, porque Él creó al hombre, ¿cierto? El hombre como tal, somos todos nosotros, es la creación de Dios. Que quede claro eso, por favor. No como por allá una candidata a un reinado profetizó: hombre con hombre, mujer con mujer, y todo el mundo se le burló. Pero resulta que hoy en día es una realidad, ¿verdad? Triste realidad. Pero nosotros somos el hombre puesto en el Edén por Dios. ¿Amén? Entonces vamos a mirar a ver qué nos quiere decir con respecto al servicio. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para servirle a Dios tenemos que tener la convicción de que es un deleite. Un deleite. No hay cosa más tremenda que uno no haga una cosa como un deleite. ¿No? Cuando somos pequeños, entonces que la sopa, por poner un ejemplo, entonces
No, porque no es el deleite. Pero póngale unas 2 hamburguesas y no queda nada, ¿verdad? Porque eso sí le deleita. Entonces, lo primero en nuestra condición humana que tenemos que tener en cuenta es el deleite. El deleite de servirle a Dios. Tú y yo hemos sido hechos por Dios con fortalezas y con debilidades. No somos si me perdonan la expresión, no somos la llave 916. ¿Saben cuál es la llave 916? La que un mecánico se echa aquí atrás con un alicate y sirve para todo, ¿cierto? Llega, ¿dónde está su carro, patrón? No, entonces llega con la llave 916 y esa sirve para todo. No, tenemos debilidades y tenemos fortalezas. Pero lo único que sí nos debe identificar a todos es que tengamos el deleite para hacerlo. Claro. ¿Y qué es el deleite? Escogí una definición en el hebreo, traducida obviamente a nuestro idioma, que dice: ¿qué es el deleite? Un deleite en hebreo significa, siempre tenemos que tener presente el contexto, cómo se escriben las cosas, ¿cierto? ¿Quién las escribe, cómo lo hace y en qué idioma? Hoy ya no dirían siervo, sino parcero o algo así, ¿cierto? Obviamente eso no está en mi dialéctica. Entonces dice que en hebreo significa un placer, pongan cuidado, un placer muy intenso o vivo por algo o por alguien. Estamos hablando de deleite, a tal punto que ese algo o ese alguien sacia o satisface lo más profundo de los sentimientos. Cuando nos deleitamos con algo, ¿cierto? Toca lo más profundo de nuestros sentimientos. Cuando enamoramos y podemos hacerlo con deleite, toca lo más profundo de nuestros sentimientos. Y después de eso puede uno pasar décadas, puede hablar 30 y pico de años deleitándose con el enamoramiento. Sí, eso es cierto. Entonces, cuando hacemos las cosas con deleite, mire hermano, fluye. Y ese es el servicio que Dios quiere para Él, porque Él merece lo mejor. Cantamos, ¿no? Me deleito en adorarte, Señor, y tal. Sí, es una realidad, porque nuestras composiciones son extractos de los libros sagrados. Claro, no pueden ser de otra manera. A Dios no se le alaba, ni se le honra, ni se le adora con cosas diferentes a lo de Él. Es de su esencia. Y en ese sentido, entonces, iniciamos este mensaje yéndonos a los Salmos 37. Capítulo 37 y versículo 4, ese no lo sabemos, yo sé de memoria, y dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No es otra cosa que, no es una contraprestación, sino que si tú quieres servir al Señor en la manera como lo tengas concebido, Él atenderá las peticiones de nuestro corazón. ¿De dónde nacen las cosas? ¿De dónde nacen las iras? ¿De dónde nacen los amores? De aquí. Si yo quiero servirle al Señor, lo primero que tiene que pasar es que salga de aquí, porque en mis fuerzas no puedo. Y como les decía, todos no somos buenos para todo. Yo no soy bueno para muchas cosas. Tengo mis debilidades. En el trabajo que el Señor me ha dado para estar aquí, en el trabajo que secularmente me ha dado también para proveerme mi pan, o en cualquier circunstancia, no soy bueno para todo. Y eso no me hace un mal cristiano, no. En lo que sí me esfuerzo es en lo que yo sé que el Señor me hace fuerte. Entonces tiene que salir del corazón. Permítanme que les diga que alguna vez hicieron un llamado, pero hace tiempito. No empiecen a restar, a sumar, y no les voy a decir el año. Y entonces yo dije, yo quiero pasar ahí, porque yo quiero servirle al Señor. Y en luchas, en pruebas y en calmas,
hermanos, ahí el Señor nos ha permitido estar. Ya podemos hablar de muchos años. No es fácil, en ninguna condición humana no es fácil sostenerse. Todo sostenimiento viene del propio Dios, de nuestro proveedor en todo. Les quiero decir, para quienes están allá y para ustedes, que esta reunión, antes de esta reunión, la iglesia tiene como norma y como sentir que oramos antes de que ustedes lleguen, de que todo esté organizado, que podamos salir al aire como ya nos toca inevitablemente hacerlo. Oramos para que el Señor, a cada uno que nos ha dado los talentos, el Espíritu Santo nos ayude para que podamos estar aquí sirviéndole al Señor como Él se lo merece. Y como Él se lo merece y somos sus hijos, ustedes también se lo merecen. Cada persona que estamos aquí, que estamos allá y que ustedes ven de continuo aquí, es porque tenemos esa fortaleza para hacerlo. Amén. Entonces, es poner la delicia en el Señor. Y yo me deleito en el Señor haciendo lo que me corresponde. Y vamos a ver unos ejemplos bien claros de qué es verdaderamente el servicio. El servicio es integral. Les quiero decir, para quienes que conocen de la manera como hacemos la obra, nosotros los viernes tenemos unos grupos que llamamos grupos conexión, ¿cierto? Grupos conexión. Nos estamos conectando, la virtualidad nos llevó hasta allá y nos estamos conectando de esa manera y la pasamos bien, nos conexionamos, si se me permite la expresión, estamos conectados, pero en sus comienzos esa misma visión se llamó grupos de crecimiento integral. No sé aquí cuántos podrán decirlo, para muchos es nuevo, para los que ya estamos avanzando en esta vida, se llamó grupos de crecimiento integral. ¿Por qué? Porque integralmente se trataba de que nos desarrolláramos en la vida, ¿cierto? Entonces la integralidad tiene que ver con lo que hacemos como grupo, lo que hacemos como iglesia y lo que estamos llamados a hacer para servir al Señor. Todo eso es integral. Y entonces vamos a mirar en el capítulo 18 de Lucas. Ahí en la proyección voy a pedir que me disculpen porque está de los versos 9 al 15. Por favor, es hasta el verso 9-14. Yo me equivoqué y mi ministro de comunicaciones hizo lo que yo le pedí el favor que hiciera, pero es hasta el versículo 14. Entonces es lo bueno de tener unos buenos ministros. Gracias, Fabián. Y entonces dice la palabra del Señor. El Señor está hablando en parábolas. Aquí en los evangelios por excelencia encontramos que el Señor Jesucristo, ante tantos cuestionamientos que le hacían y preguntas y a ver cómo caía, utilizó las parábolas. El viernes el Señor nos habló acerca de los proverbios. Las cosas en el Señor son prácticas. ¿Cuáles son los proverbios? Los proverbios no es más otra cosa que refranes, pero estos son divinos los que el Señor pone aquí. Los proverbios son ejemplos que revelan una verdad espiritual en forma comparativa. Entonces, ante tantas cosas y el Señor diciendo esto es así, y unos, se hacían los locos, tal vez no le querían entender, y otros no, definitivamente no, utilizó las parábolas. Vamos a mirar la primera parte que dice, no es un autoservicio. En el autoservicio va uno y no, la panela, la leche, el arroz y demás, y lo entre el carrito o donde sea y lo lleva. Eso es porque yo mismo me proveo para mí mismo. Vamos a ver qué nos dice el Señor. Dice, parábola del fariseo y el publicano. Versículo 9. A unos que confiaban en ¿dónde? ¿En quiénes? En sí mismos, como justos, y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Se está refiriendo a un auditorio que el Señor lo que dice aquí es lo que vio y lo deja aquí plasmado. Estaba mirando cómo se comporta la gente. Y entonces dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Aquí hay culturalmente una sola nacionalidad. Son dos judíos, bien judíos. El uno era fariseo.
¿no? En un tiempo decía, no, pero es que este man sí es bien fariseo, ¿cierto? Lo escuchaban, no, ese es un fariseo. ¿Qué querían decir con fariseo? Díganlo ustedes allá, no lo voy a decir acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué era el fariseo? No, pues el señor fariseo era una persona que es hipócrita. Estoy dando una definición que la tomé de la mejor manera. Es una persona que es hipócrita y finge una moral. Ahí está el fariseo. ¿Quién era el publicano? El que recaudaba los impuestos. Los romanos le daban al publicano, al judío, habrían lo que hoy llamamos una licitación, y él llegaba y cobraba los impuestos. Eso no es nuevo que aquí esté cobrando la DIAN o los bancos, no. Entonces el publicano era el del billete, el que recolectaba el billete. Pero juntos eran ¿qué? Judíos. Aquí somos unos de Cundinamarca, otros del Atlántico, otros de Antioquia, otros de Santander, Caquetá, pero somos ¿qué? Colombianos. Bueno, ahí tenemos un abrebocas. Versículo 11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. ¿Con quién oraba él? Con él. Yo con yo, se llama eso hablándolo en palabras coloquiales. Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Mire lo que está diciendo este hombre. Está, como dicen también coloquialmente, dándole dedo a aquel que estaba ahí. Y él el mejor. Aquí tenemos el mejor perfil. Él no es ni ladrón, ni es adúltero, ni no mata, ni roba, ni le hace mal a nadie. Se lo agrego yo. Pero está diciendo ¿quién? Versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana. Ese sí le ganó a más de uno. Doy diezmos de todo lo que gano. Me imagino, si lo invitaban por a comerse un cordero, liquidaba la carta del cordero y daba me lo quiero. Pero pónganle cuidado a esto. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Aquí se distingue un poco de este hombre porque es reflectivo, reflexiona. Pero el Señor dice lo siguiente: os digo que descendió a su casa, el publicano, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será ¿qué? Humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este ejemplo no es para un servicio a Dios. Saben de Dios, conocen de Dios, oran al Dios, sí. Cuando escuchamos la palabra orar, nos lleva, no es tanto una palabra sino una acción. Están orando, pero ¿cómo oran? Que ni siquiera miran a Dios, sino que oran ahí, el uno pues humillado por el otro, pero tienen una particularidad que es autoservicio. Solo es para ellos. Y en una lógica general, natural, nosotros estamos llamados para servirle a la humanidad. Desde cualquier punto de vista que usted lo vea, religioso o como sea, el hombre está hecho para servirle a la humanidad. A Adán no lo pusieron allí a disfrutar de 2 ríos y de todas las... No, lo pusieron a trabajar en servicio de la humanidad. ¿Por qué el toro se llama toro? Porque la serpiente se llama por Adán. Porque hoy hay 7,000 millones, dicen las estadísticas. Somos 7,000 millones de seres humanos. Porque Dios lo quiso así. Porque Adán y Eva se reprodujeron. Entonces el servicio no es autoservicio. No es para mí, es para los demás. De ahí que muchos le meten una connotación política a eso. Son personas que no miran a sus lados, que no miran hacia los demás, sino ellos mismos se justifican o ellos mismos se consuelan, ¿cierto? Vamos a ver entonces qué es el servicio como tal general. Vamos a ir ahí mismo a los evangelios, a Mateo capítulo 20, desde el versículo 25 al 28, y dice: aquí vienen hablando
de la petición de Santiago y Juan, hermano, tengamos en cuenta lo siguiente, que quienes escriben esto aquí en el original están escritos en hebreo, entonces también es la política hebreo. Si aquí vamos a la costa no se nombra la S, ¿cierto? Si vamos a Antioquia bajamos, ya la nombran pero más superlativamente. Si venimos aquí al centro, nuestro modo de hablar es diferente. Entonces el que está hablando aquí lo está haciendo en hebreo, ¿verdad? Entonces dice la palabra del Señor, versículo 25. Entonces Jesús llamó, está ya también de cierta manera llamando la atención allá a una sugerencia que le hace una mamá con respecto a los hijos. Entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así. Este es el servicio en el cual Dios quiere que nos entremos. Los gobernantes de la tierra se enseñorean sobre los demás. Quienes empezamos a trabajar hace muchos años y desde muy niños tal vez y jóvenes, el modelo de liderazgo, de jefatura no es como ahora, que en cubículos y demás. Nuestro jefe se sentaba allá y se encerraba en una oficina y cerraba allá, echaba el seguro y manejaba y salía y decía: oiga, Martínez, venga para acá. Y la secretaria, el hombre era intocable. Entonces, no, ahora es horizontal. ¿Y cómo está dando las instrucciones Jesucristo aquí? ¿Cómo las dio? En un palacio, en donde, sentado donde fuera, en un cerro, me imagino yo, en una colina, en unos escombros, y ahí llegó y repartió todo su liderazgo de servicio. De servicio. Te preguntan: ¿cuál es tu ministerio, hermano? No, el ministro es el ministro del servicio. ¿El servicio? ¿El ministro de qué? Del servicio. ¿Qué hacen los hermanos cuando llegamos aquí? Sirviendo. ¿Qué hace el pastor cuando está aquí? Nos sirve. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a tomar la Santa Cena, porque alguien la preparó para que podamos hoy sentarnos en la mesa del Señor. El primer ministerio es el servicio. Ese. Sirvo en mi casa, sirvo a mis hijos, sirvo a mi esposa. En la sociedad tengo que servir. ¿O cómo estamos ante la sociedad? Dice que cristiano, ese es que no, estamos para servir. Yo sí no recomendaría de fiador, pero para servir sí, estamos para eso. Amén. Pero dice aquí el Señor, versículo 26: mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será ¿qué? Vuestro servidor. Versículo 27: y el que quiera ser el primero entre vosotros será ¿qué? Vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate ¿de quién? De muchos. Aquí está la esencia. ¿Para qué quiere Dios que le sirvamos? ¿Para rescate de quién? De muchos. Obviamente, nosotros ni se vislumbra, ni es tenue lo que hizo el Señor Jesucristo, que se pone como ejemplo aquí y que lo hizo para que nosotros seamos como Él. No, sí seguimos su ejemplo. ¿A quién debemos rescatar? Al que me cae bien, ¿cierto? ¿Cómo lo rescato? Pues deleitándome en hacer lo que Dios quiere que yo haga para lo que he sido hecho. Deleitándome en eso. El deleite es entregarme a eso. Yo soy un convencido, porque así también lo recibí, que para poder llevar a los caminos del Señor a otro, tengo que mostrarme yo como el camino. Tengo que mostrarme yo como el camino. Hay un proverbio popular que dice: más valen que hechos y no palabras. ¿Es que dicen? Sí. Si yo redundo, si yo irradio deleite en lo que hago, y el deleite quiere decir que me comporto como tal, que es coherente lo que digo con lo que hago.
Porque todos nos sabemos muchísimos versículos, ¿sí o no? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú en tu casa. Y de tal manera amó Dios al hombre que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más. Todo eso no lo sabemos. Porque por gracia soy salvo. Sí, soy un convencido. Pero necesitamos ejercer eso. Deleitarnos. Deleitarme es a pesar de seguir una vida de continuo. En este momento recuerdo cuántos que estuvieron con nosotros ya no están con nosotros. A pesar de las circunstancias, aquí estamos. A pesar de, hermanos, hemos pasado por dificultades muchos, y unos más que otros, y unos tenemos capacidad de soporte más que otros. Pero estamos acá, convencidos por décadas que el Señor para algo nos puso acá, para ser útiles en la sociedad también. Es mejor que te digan eres cristiano y no decir yo soy cristiano. Y preciso cuando dice algo pasa, los que manejamos o nos cierra un carro, que es muy normal, o se atravesó el de la moto, bueno, ¿verdad? Pero es cuando me deleito en el Señor, Él atiende las peticiones. ¿Cuál es mi petición? ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es tu petición? No, yo quiero tocar un instrumento. Deleítate. Necesitas tiempo, necesitas disciplina, ¿cierto? Y si es así, el Señor ahí mismo contesta, dice, si es por do, por re, por tan, ¿sí o no? A ver. Y cuando yo identifico mi deleite también, el Señor me pone donde yo sé, Él sabe que yo puedo estar. Amén. Si no tengo paciencia con los niños, olvídate que voy a ser profesor de niños. No, ¿cómo? Si definitivamente no puedo cantar por re, sino por allá bien enredado, pues no puedo cantar aquí. No. Si no tengo la paciencia, profe, para enseñar, pues ¿qué me va a poner al frente de un auditorio, sí o no? Tengo que tener ese deleite para hacerlo. Lo primero es el deleite. En los colegios están implementando la vocación, ¿no? Lo han venido fomentando más, ¿no, profes? Entonces, ¿para qué? Para que usted tenga la vocación de hacer algo. Muchos decían, no, es que yo quiero que mi hijo sea de la escuela militar. Y el hombre, nada. Para poder servir a Dios con deleite, también tengo que pedirle a Dios que me ayude con mi talento para poder deleitarme y hacer lo que yo quiero, lo que me gusta y con lo que yo quiero agradar a Dios. Amén. De manera que, hermanos, el Señor dice aquí, en síntesis, que el que se humilla, ¿cierto?, será exaltado. ¿Queremos ser exaltados? Sí, amén. Yo quiero ser exaltado. Y por eso lo que hago para Dios, para lo que hago en mi trabajo, con el que Dios me provee, con lo que hago para mi familia, para mis amigos, para mi sociedad, para este país que necesita que yo ore por el país, lo hago con deleite, ¿cierto? Para que Dios me exalte. Yo sí quiero ser exaltado. Anterior a lo último que acabamos de leer, la petición de la mamá es de que le decía al Señor Jesucristo, es que yo quiero que en el reino un hijo se me siente a la derecha y otro se me siente a la izquierda. Le dijo el Señor, no, el Señor no le pone en condiciones. Yo, si cumplo, yo quiero que, como decíamos en un tiempo, hermanos, cuando allá se pase lista, ¿no?, a mi nombre yo feliz responderé. Esa será la exaltación. Pero para cuando pasen listas allá, tengo que primero cumplir acá. Porque una vez más lo digo, las visas para entrar a los países a donde queramos ir no se dan en la llegada al país, se dan en el país de origen. ¿Cuál es nuestro país de origen para ir al cielo? Que se llama tierra. Aquí sabemos si nos dan la visa o no, y cuando llegamos allá ya tenemos que llegar pase por ese escáner tremendo, que ese sí no nos escaparemos. Amén. Empezamos este ciclo,
recordando que el Señor quiere que nos deleitemos en Él. Señor Jesucristo, aquí y antes de ir se deleitó. A pesar de su dolor, a pesar de las traiciones y todo lo que tuvo que pasar, de la calumnia, ¿cierto? ¿Cómo nos ocurre? Porque el Señor fue un mortal, nos ocurre a nosotros. Cuando fue y habló con la señora samaritana y demás, decían, ¿cuántos no le inventaron? Todavía se inventan que tuvo amores con él. Nosotros también somos sujetos de ser calumniados. Listo. Pero lo que es importante es que nosotros tengamos un corazón humillado para ser exaltado por el Señor. Ahora, nadie nos puede pisotear, nosotros tenemos derechos.